La psicosis es el conjunto de trastornos psiquiátricos en los que se altera de manera significativa la percepción, pensamiento, estado de ánimo y comportamiento. Es toda aquella persona que no tiene un buen contacto con la realidad. Son los trastornos mentales más graves. Y ella tiene esquizofrenia, una de las enfermedades más disfuncionales y sobre todo no hay cura. Milk inside a bag of milk, inside a bag of milk, inside a bag of milk. Es un juego raro, un tipo de terror del que la mayoría pensaría que no les corresponde, pero que todos tienen presente. El terror a tu propia mente. El juego inicia con nuestra protagonista, planeando su discurso para ir a comprar leche al supermercado más cercano. De hecho, la primera entrega de este juego consistirá en eso, ayudarla a comprar leche. Suena de lo más aburrido y simple, que lo es. Pero a lo largo de esto nosotros representamos una voz que la guía, ya sea como atacante o como apoyo, y ella habla con nosotros. Y es que el jugador no es una persona ni un ser real. Somos la manifestación consciente provocada por la medicación antipsicótica. Nuestra función es estructurar y canalizar su diálogo interno para evitar que caiga en bucles infinitos. Los diálogos que tenemos son de lo más bizarro, desde contar cuántos pasos llevamos, discutir si debe pisar la hierba o el asfalto, pero cuando finalmente entramos a la tienda, ella se anima y pregunta: Hola, ¿puedo comprar? Las palabras que lleva practicando durante todo el inicio del juego, pero una sombra humanoide aparece, una figura negra y distorsionada hecha de estática, y comienza a hablar. La conversación se alarga, en un bucle infinito nos encontramos. Y al preguntarle qué está pasando, ella dice: Intenta asustarme, pero ¿cómo sabe que me aterra la letra O? La discusión sigue hasta que ella se anima a decir O y la sombra se va. Discute otro rato con la voz en su cabeza y por fin se acerca a la recepción. Pero entonces otra sombra aparece, le pide la leche, la deja en la caja y cuando ella pide que se la devuelva, se niega y se niega. La sombra que ella ve es el cajero, tiene una distorsión perceptiva, y es que el estímulo está presente, un cajero existe, pero ella lo ve de otra forma, lo escucha de otra forma y dice otra cosa. Es un claro síntoma de su psicosis. Cabe aclarar que el O y el círculo negro que estaremos viendo simbolizan estos bucles obsesivo-compulsivos o algunas fijaciones de su mente de los cuales la chica solo puede escapar cuando la medicación, nosotros, logramos a través de las decisiones redirigir su atención para poder romper ese ciclo. Y es que la esquizofrenia es caracterizada por los delirios. Los delirios que conforman la psicosis, la idea es muy intensa, pero la diferencia es que no es coherente para todos los demás. Para que sea considerado un delirio, tiene que tener 3 características principales. 1, es falsa. 2, es irrefutable, no importa cuántas pruebas le muestres, la persona no te va a creer. Y 3, para todos los demás es imposible. Por ejemplo, ella dice: La proporción de agua-leche en el volumen de aire ocupado por mí es de 30:1. Hasta el final de esta ruta, decide querer hablar con quien está detrás de los diálogos, nosotros. Aunque le digamos que eso va a afectar su recuperación, ella confiesa estarse volviendo loca. Las drogas cada vez le hacen menos efecto y nos pregunta si entendemos de lo que habla. Intento decirle que sí, que soy psicólogo, pero no me lo permite, así que me restrinjo a un simple sí. Pero ella no acepta mi respuesta, ella espera sinceridad, y en realidad somos incapaces de entenderla. No tenemos sus alucinaciones, sus delirios, su comportamiento desorganizado. No vivimos con voces en nuestra cabeza y la frustración de la inefectividad de los medicamentos. No vivimos sin querer movernos, sin poder movernos, sin ser capaces de sentir algo. No vivimos con abulia, con la indiferencia caracterizada de la esquizofrenia. Así que tenemos que decir que no. Ella entonces se va del tema, dice querer hablar de otras cosas. No quiere hablar de su enfermedad. Quiere que nosotros, el jugador, la veamos como es, aunque ella sepa que somos parte de su imaginación. Nos pregunta: ¿qué se siente al ver el mundo a través de mis ojos? Y es que ella dice que desde el accidente ve todo en tonos rojos y es incapaz de ver otros colores. De hecho, los ha olvidado.
Dice no tener miedo de los monstruos de la tienda porque sabe que no le harán daño. A veces piensa que son ellos los que le tienen miedo. Y entonces decide contarnos sobre su enfermedad. Inicia por preguntarnos qué vemos, pero honestamente la imagen es imposible saber. Los tonos rojos, los píxeles, solo ella es capaz de entender aquello que ve. Y es que eso que vemos es su padre. Parte de él, al menos. Ella nos confiesa que lo que vemos son los restos aplastados de su padre, que se tiró por la ventana y falleció. Dice que desde entonces, siempre que sale, un accidente ocurre. Parece indicar que la muerte del padre fue posiblemente por automorición, y es que este es el trauma central latente que terminó fracturando por completo la psique de la protagonista y terminó arruinando la estructura familiar. Dice sentirse triste todo el tiempo. Ha probado tantas pastillas que apenas consigue distinguirlas, pero dice sentirse feliz porque nos tiene a nosotros. Una opción aparece en la pantalla. Es la única opción. Un mensaje que no podemos evitar elegir. Ha sido muy grosero por tu parte. Ella responde. Ay, no. Y sigue la casilla de opción. No te voy a presionar, pero te aconsejo regreses a casa. Ella se dirige a su casa, se detiene en su piso y se sube a la barandilla. Lo hace cada día como si de un ritual se tratara. Dice que cuando consume sus pastillas, terribles y molestas melodías resuenan en su cabeza, mezclándose con los sonidos del mundo, creando una horrible disonancia en su mente. Esto es común en pacientes con esquizofrenia. Piensan constantemente que el medicamento que se les da no ayuda, y es que el medicamento termina formando parte de su propio delirio. Cuando llega a la casa, una figura aparece súbitamente en la pantalla tras entrar. ¿Has traído leche? Esa figura es su madre, y el primer juego termina, o al menos la primera ruta. En el primer juego hay otras 2 rutas que son el final malo, donde se enoja contigo por no ayudarla y prácticamente la partida termina así. Pero la historia se extiende al segundo juego, con mejores gráficos y más finales. La segunda entrega se llama Milk Outside a Bag of Milk, Outside a Bag of Milk. Si se fijan, la primera es Inside a Bag y la segunda Outside a Bag. Inside se refiere a adentro, por lo que se intuye que la leche, es decir, la leche dentro, qué gay suena eso, representa los pensamientos contenidos y reprimidos dentro de la mente, durante un único episodio hiperfocalizado, que es lo que vemos en esta primera entrega. La misión es simple, ir a comprar leche. Mientras que la segunda entrega, Milk Outside a Bag of Milk, la leche fuera, representa cómo los pensamientos en esta segunda entrega se irán derramando como si de una cascada se tratara fuera de su cabeza. Entonces iniciamos el juego con una hermosa animación, donde el presupuesto extra se da a notar y refleja la realidad de lo que vimos en el primer juego. Su ida a comprar leche, pero ahora de forma de espectador, no desde la mente de la chica. Conforme el juego avanza, los delirios de la chica van en aumento. El miedo en sus ojos se refleja, el cansancio de la paranoia se entiende a través de cada trazo en su rostro, desde la posibilidad de que un zombie esté en su cocina, hasta que la bolsa de leche la mire fijamente. Hasta que al entrar en su habitación, se encuentra con una criatura que la agarra con fuerza e inicia a olerla por todas partes. No te muevas, dice la sombra. Esta sombra literalmente es la misma que vemos en el primer juego, es la figura de su madre. Y aunque ella lo ve como un monstruo, en realidad no es un monstruo. Yo lo veo más como una figura que se encuentra increíblemente cansada y desbordada por la condición de su hija, y que por tanto es incapaz de comunicarse con ella y termina entonces recurriendo al control estricto. Pero claramente una persona psicótica no es capaz de verlo de esa forma. Y entonces aprieta con fuerza su brazo, su garra la pincha e inyecta su veneno. Le rasga el cuello hasta que la espuma blanca salga de su boca y le dice: dilo, no volveré a beber leche nunca más. Y entonces la pesadilla termina. Ella tiene que ir a tomarse sus medicamentos, pero las examina, las estudia y cada pastilla encuentra una excusa para tirarla, ya sea por su laminado, por su color rojo sangre, por el sueño inducido implacentero que le genera. Y es que ella dice no querer dormir, querer charlar un poco. Y ahí volvemos a aparecer, como su compañero de charla antes de dormir. Vemos a una protagonista feliz con mucha energía, a diferencia de la primera.
Aunque al cuestionarla, ella dice no tener razones para estar triste, ya que ahora quiere tomar el control. Dice que es su turno. Y es que la reaparición del jugador, o sea nosotros, ocurre exactamente cuando se traga las pastillas frente al espejo. Ella reinventa la medicación mediante su imaginación, para ahogarse en sus efectos curativos, reactivando nuestra voz, la voz que la ayudará a salir de sus ciclos negativos o, dependiendo de las decisiones que tomemos, hundirla mucho más en la miseria. En este caso, la aterrizamos en la realidad. Le recordamos el pasado, su yo de hace unas horas que fue por leche, y ella dice no saber de qué hablamos. En ocasiones tendremos las opciones de respuesta mucho más tranquilas, alentadoras, o como dije, podemos elegir unas más agresivas. Pero al igual que en el primer juego, no podemos evitar en ocasiones elegir la única opción que aparece en pantalla. Una opción agresiva que la desalienta y la ayuda a sumirse más en los delirios de su cabeza. Después de todo, inclusive nosotros formamos parte de esos delirios, hasta que finalmente acepta que ella no puede tomar más el control. La mandamos a lavarse nuevamente la cara. Al mirarse al espejo, dice su reflejo esbozar una siniestra sonrisa, mostrándole los dientes. No ayuda a cerrar los ojos, ni siquiera que la tierra la tragase ayudaría, por lo que decide contar. 2 al cuadrado, 2 por 2 al cuadrado, un cuadrado al cuadrado, una pirámide cuadrada al cuadrado, una estructura piramidal al cubo, una estructura piramidal al hipercubo. Tras terminar de contar, se siente mejor. Ella estaba segura de que podría cambiar al menos un poco. Después de todo, pudo comprar leche. Por eso decidió tirar sus medicinas. Quería tomar el control, sentía que podía, pero las visiones en su mente le han recordado su inutilidad, su incapacidad de combatir ante la psicosis que la nubla. Así que resignada, decide tomarse nuevamente sus pastillas. Al inicio, ella decía querer hablar, tener a alguien con quien charlar, pero tras los medicamentos solamente quiere estar acostada un rato. Los medicamentos antipsicóticos son conocidos por sus inmensos efectos secundarios. Entre ellos está aletargamiento, tanto mental como físico. El sueño que a veces tienen es indescriptible, teniendo pacientes que duermen durante 16 horas al día a causa de los mismos efectos secundarios. Durante este momento que está acostada, ella decide visualizar sus pensamientos como luciérnagas que necesitan ser organizadas y nosotros la ayudaremos a eso. Cuando le preguntamos qué pensaba al estar recostada, ella dice que debemos saberlo, pero no es así. Al intentar indagar, una imagen de estrangulamiento aparece y los ojos le inician a escocer. Se pregunta si le dejarán de escocer, si se arranca las pestañas una a una. Una alucinación de algo que la mata por tomar leche. Leche que nosotros le damos. Esta es su primera muerte simbólica. Y luego, de regreso a la realidad. Los pensamientos con forma de luciérnaga se esconden ante la inmensidad del cuarto. Una por una iremos desvelándolas. Al agarrarlas dan vueltas alrededor de su cabeza y entran en su oído a la velocidad de una bala. Es que la mecánica de las luciérnagas es el método que usa la medicación para estructurar el caos mental y acceder a los recuerdos profundos que de otro modo tardarían loops enteros en salir a la superficie. El juego en este punto se vuelve point and click. Debemos seleccionar diferentes objetos en los que pensemos una luciérnaga se oculta. Cuando los eliges, diferentes diálogos sobre su pasado o características de ellas se van a ir desplegando. Decido elegir la computadora. Tras unos diálogos sobre ella explicando su miedo a la inmensidad del internet, le decimos que hable de otra cosa, y ella acepta a regañadientes. Cuenta que tenía muchos amigos en internet, decenas, cientos, incontables, 317 amigos. Dice que por supuesto que sabe que en internet no hay gente real, y que sabe que cada que apaga la computadora sus amigos mueren. Pero no le preocupaba porque veía a sus amigos como cifras binarias de una computadora. Pero un día apareció alguien, y a partir de ese momento, su computadora quedó encendida. No hay gente real en internet, pero él sabía fingir. Hubo un momento en el que le dejé engañarme. Al terminar eso, decide ya no querer hablar, pero la luciérnaga entra en su oído, y nosotros insistimos en que siga contando. Ella nos dice: si lo haces todo bien, acabaré mi historia, quizá. Así que entonces aceptamos y decidimos seguir buscando las luciérnagas. Seleccionamos ahora la mochila. Ella explica que antes iba a la escuela y lo disfrutaba. Le recordamos que nunca logró graduarse, a lo que ella dice que no importa.
Cuando le pedimos que explique su último día, primero dice haber sido un día normal, en el que su padre vino por ella y luego cenaron juntos y cada quien en su cuarto. Le pedimos que explique de nuevo. Ahora dice que su padre le pidió que era tiempo de crecer. Le decimos que explique de nuevo. Papá me sacó de la escuela a rastras mientras yo me resistía con uñas y dientes. Los profesores no interfirieron. Esa escena les parecía normal. ¿Quién sabe lo que habrá hecho esa mocosa? Pero al terminar, pide dejar el tema. Y entonces le insistimos que siga contando. En el camino a casa, papá compró leche. Otra vez. Odio tanto la leche. Odio tanto a mamá. Inicia a ver una sombra clavando la mirada en su espalda. La sombra se refleja significando que es real y en un ataque de ira casi patea la mochila. Pero decide que mejor continuemos con la búsqueda de las luciérnagas. Elegimos entre el cuaderno de dibujo, entre las pastillas, entre las notas de dosis y efectos secundarios o el teléfono escondido en el suelo, hasta que eventualmente dejamos de buscar. Se detiene y dice no merecer ser feliz. Al preguntar por qué lo dice, Si pierdo algo y lo encuentro, es como volver al punto de salida. No cambia nada, como sumar cero. Y la felicidad está relacionada con ser positivo, ¿no? le decimos que no debe pensar tanto, le hace mal, así que le sugerimos salir al balcón por un poco de aire fresco. Dice no creer que sea buena idea. Al indagar por qué, ella dice, A lo mejor suena tonto, pero siento que alguien me observa. y le decimos que no creemos que le importe tanto a alguien. Y entonces salimos 2 minutos al balcón. En sus delirios de círculos le preguntamos cómo se siente. Siento, a veces eso es suficiente. Y aún así, estás preocupada. ¿Me equivoco? No, es más, estoy completamente aterrada. ¿Tanto se nota? Vemos un plano al cielo. Un círculo negro nos observa fijamente. Ella se sienta en el barandal, dejando colgar sus piernas. Y se lanza, cayendo en un círculo infinito, con habitaciones rojas pasando rápidamente a medida que su cuerpo se prepara para el impacto. Y entonces nos narra sobre su amigo que la engañó en internet. Tenía un amigo en internet. Me hizo creer que era una persona real. No paraba de describir la vida de otro como si fuera la suya. Y quería que yo hiciera lo mismo. Así que le conté todo sobre mí, sin esconder nada. Sabía más de mí que nadie en este mundo. ¿Y sabes qué hizo? Mandar un ejército de bots a acosarme debió ser divertido. Es insoportable, insoportable. En cada esquina, cada balcón, cada azotea, cada techo, cada pared. Siento infinitos pares de ojos observándome y ahora también en las pantallas. Pero le pondré fin. Y su cuerpo finalmente se estrella contra el suelo, siendo la segunda muerte de hoy. Ella confiesa haber hablado de más y entonces nos pide un favor, pero tiene miedo de que pase algo malo y que si pasa algo malo, después pase algo mucho peor. Dice tener miedo porque le están escuchando las sombras, hasta que eventualmente se queda dormida. Los finales del juego irán variando, dependiendo qué luciérnagas vayas recogiendo y qué muertes decidas experimentar o qué otras decidas evadir. Tengo entendido que el primer final del juego es el canon del mismo. En este final ella cierra los ojos y despierta en un banco de madera. Frente a ella hay un callejón estrecho y mal iluminado, un camino familiar. Entonces escucha una voz a su lado. Al voltear ve a un chico que le dice que llega tarde, a lo que ella responde: ¿Quién eres? Y el chico se presenta, se llama Treska. A partir de aquí se repiten los sucesos del primer juego. El camino a la tienda, ir por la leche, las estúpidas conversaciones sobre tierra y el asfalto, pero en este caso ella se lo adjudicaba todo a Treska. Treska la retrasaba. Treska tenía tontos diálogos sobre la tierra. Treska se quedaba atorado en un loop al hablarle a alguien. Toda la escena del primer juego es visto desde una tercera persona. Ahora ella es la voz de la razón y Treska es la voz consumida por los delirios y alucinaciones que vimos en el primer juego. La norma general es que tras dormir, la chica termina soñando diferentes sucesos y despierta llorando. ¿Por qué llora? Quizá porque al final nuevamente pudo volver a soñar. Y así se termina el juego. Milk outside a bag of milk, outside a bag of milk, outside a bag of milk no es solo un juego sobre la psicosis. Es una ventana empática hacia la soledad de las personas y honestamente la desconexión que algunos viven con la realidad.
Porque detrás de las distorsiones de las bolsas de leche o inclusive de las luciérnagas que representan los pensamientos, realmente hay una chica que sí, que tiene psicosis, pero que sobre todo es una persona agotada que intenta poco a poco recuperar el control de su vida, aunque solo sea por un instante. Y aunque cuando despierta sus lágrimas sugieran que la lucha continúa, el simple hecho de haber podido volver a soñar nos deja una pequeña grieta de humanidad en medio de tanta oscuridad. Espero les haya gustado el video. Ahora intenté un estilo de video un poco diferente, más de narración. De hecho, la que me ayudó con las voces fue mi novia, que les dejo aquí mismo un link a su canal de YouTube por si gustan apoyarla y suscribirse. La verdad es que me ayudó bastante porque desde antes tenía esta idea de querer añadir como una narración estilo doblaje, pero claramente yo no soy para eso y no puedo hacer voz de mujer, así que me hizo un parote. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse y dejarme aquí en los comentarios ¿qué fue lo que más les gustó de esta historia? Les agradezco como siempre su tiempo y nos vemos en el siguiente video.